La siguiente ponente es María del Mar Tellez, técnico especialista del IFAPA. Se sabe que la utilización de Swiss-Ski en cultivo de pepino de otoño-invierno puede ser un tanto limitada, por lo que María del Mar nos va a explicar cómo proceder buscando la instalación temprana del depredador. María del Mar. Hola, buenas tardes ya. Gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar tiene por título Estrategia de control biológico mediante la utilización de Ablichei Swiss-Ski en cultivo de pepino. Bien, actualmente sabéis que el control biológico en los cultivos de ciclo corto, en las cucurbitáceas, pues no tiene mucha implantación, ¿no? No ocurre como otros cultivos como el tomate o el pimiento, donde la implantación del control biológico es muy importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pimiento, que a día de hoy en el 100% de superficie se hace en control biológico, se hace con sueltas de organismos de control biológico, depredadores, principalmente Orius y Swiss-Ski. Sin embargo, como decía, en los cultivos de ciclo corto, en las cucurbitáceas, como es el caso del pepino, la implantación es muy baja, ¿no? En el caso del cultivo del pepino, el control biológico se basa en la suelta de depredador Ablichei Swiss-Ski, depredador que se utiliza para el control de mosca blanca y de trips. Sin embargo, su instalación, este cultivo, pues a veces puede estar limitada, sobre todo en los ciclos tardíos de cultivo de pepino, los ciclos de otoño-invierno. Y esta limitación pues, puede ser debido a varias causas. Son ciclos de cultivo cortos, que en ese momento puede haber fluctuaciones de precios en los mercados, y el agricultor tiende a reducir costes, sobre todo los asociados a la protección del cultivo, y en ese sentido pues, suelen reducir los costes que supone hacer sueltas del depredador, ¿no? También se da la circunstancia que este depredador suele introducirse más o menos en la tercera, entre las 3 y la 5ª semana desde que se planta el cultivo, coincidiendo con temperaturas que ya van descendiendo, lo que a su vez incide en la población de las plagas, que también van descendiendo, y de esta manera pues, el depredador en ese momento tiene poca disponibilidad de presa. Se dan las circunstancias también que en el cultivo de pepino no hay flores machos, por lo que tampoco tiene a disposición el polen de estas flores que le permitiría mantenerse o desarrollarse en el cultivo en ausencia de esa presa, ¿no? Una escasez de presa. De manera que hay otras, también se da el caso de que en estos ciclos tardíos se suele dar es muy frecuente la aplicación de fungicidas, y esto de alguna manera también pues, puede incidir en las poblaciones, ¿no? en el nivel de poblaciones del depredador. De manera que el objetivo de este trabajo ha sido tratar de mejorar el método, el uso de la Ablichei Swiss-Ski en el cultivo de pepino. En la estrategia actual se suele utilizar un sobre de cría que se coloca a cada 2 o 3 plantas, cuando la planta tiene ya una altura de 1,5 metros, más o menos una dosis entre 80 y 125 individuos metros cuadrados para un marco de plantación de una planta metro cuadrado. Y lo que se ha hecho en este trabajo, se ha intentado buscar una estrategia alternativa mediante la instalación temprana del depredador en las bandejas de semillero, antes de su trasplante, y el mantenimiento de estas poblaciones mediante la aportación de un alimento suplementario como puede ser el polen, ¿no? Al objeto de tratar de controlar las plagas desde el inicio del cultivo y también de tratar de reducir los costes que suponen la suelta de este depredador en el cultivo de pepino. Bien, para ello hemos hecho una serie de ensayos. Hemos hecho primero un ensayo preliminar en laboratorio donde hemos evaluado diferentes dosis iniciales de suelta, y a continuación, con las dosis que hemos seleccionado en ese ensayo previo de laboratorio, hemos hecho un ensayo de semicampo y campo de forma paralela, donde hemos visto cuál de las dosis que hemos seleccionado de laboratorio pueden ser las más óptimas, las más adecuadas, y hemos evaluado también si la aportación de polen puede mantener esas poblaciones instaladas desde las bandejas de semillero, como decía, en las dos condiciones. En semicampo lo hemos hecho en condiciones de ausencia de presa, es decir, solo aportando el polen, y ya en las condiciones de campo, como hemos tenido entrada natural de la plaga, pues se han hecho en condiciones de presencia de presa.
Bien, el ensayo de laboratorio hemos utilizado bandejas comerciales de pepino holandés, bandejas de 78 alveolos, hemos usado sobres comerciales de Swiss-Ski, de Amblyseius Swiss-Ski, del depredador, unos 250 individuos llevan los sobres, y hemos establecido 4 dosis iniciales de suelta. Un primer tratamiento que le hemos llamado el T2, hemos usado 2 sobres, es decir, 500 individuos hemos repartido en la bandeja, lo que supone una dosis para un marco de plantación muy bajita, de 6 individuos. Luego un tratamiento T4 con 8 sobres, unos 1000 individuos, una dosis de 12 individuos metros cuadrados. Un T8 con 8 sobres, lo que supone unos 25 individuos metros cuadrados. Y un último tratamiento, el T16, usando 8 sobres, lo que hemos repartido 4000 individuos sobre la bandeja, lo que supone aproximadamente una dosis de 50 individuos por metro cuadrado. Bien, hemos retirado las bandejas del semiriello y hemos hecho la aportación de la suelta del Swiss-Ski a las diferentes dosis. Previamente hemos pulverizado un poquito las plantas para fijar un poquito el material que viene en el sobre, y bueno, hemos dejado las plantas evolucionar en cámara con temperatura y humedad controlada, y lo que hemos hecho ha sido evaluar la población a lo largo del tiempo que hay en esas plántulas. Hemos evaluado a los 3 días de soltar el Swiss-Ski, a los 5, a los 7 y a los 9 días. Y lo que hemos estimado son el número de formas móviles, es decir, el número de adultos y de estadios juveniles que hemos encontrado en las plántulas, y también el número de huevos que consideramos de nueva puesta, ya que la hembra lo suele poner en el embés de la hoja. Pues todos los huevos que hemos encontrado, hemos evaluado solo los huevos que hay en el embés. En el haz también puede haber, pero pueden caer del sobre al hacer la suelta del depredador. Bien, y esos serían los resultados. Ahí lo que se representa son la evolución de la población de Swiss-Ski, medida como el número medio de huevos más formas móviles por plántula a lo largo de los días desde la suelta y para los 4 dosis que hemos evaluado. Veis que a medida que pasan los días, lógicamente, la población va disminuyendo. El sobre suele traer un ácaro del cual se alimenta el depredador. Sin embargo, a medida que pasan los días, pues la presa va disminuyendo y las poblaciones se disminuyen. Vemos que a los 3 días de la suelta, justamente cuando se dan las máximas poblaciones en todos los tratamientos, y si tomamos como referencia ese día, podemos ver las poblaciones medias en cada una de las dosis, ¿no? Tenemos las dosis más bajas con poblaciones de 10 y 26, las dosis más altas con 55 y 70 individuos y huevos por plántula. Lo interesante de las 2 dosis mayores, de los tratamientos T8 y 16, es que casi el 30% de esa población son huevos de nueva puesta, ¿no? Así que para los siguientes ensayos hemos seleccionado esas dosis, las 2 dosis, la del T8 y la del 16. Las otras parecen demasiado bajas, teniendo en cuenta que siempre hay una pérdida por condiciones ambientales, por manipulación del material al hacer el trasplante. Incluso al inicio del cultivo las plantas no se tocan, con lo cual tampoco hay una buena dispersión. Así que hemos seleccionado esas 2 dosis para el siguiente ensayo realizado en semicampo. Bien, el ensayo de semicampo lo hemos hecho en unas instalaciones, en un túnel experimental. Son unas instalaciones específicas para hacer ensayos con plagas y enemigos naturales. Un túnel que está compartimentado en jaulones, 20 jaulones de exclusión, lo cual permite hacer trabajos sin que entre la plaga. Y bueno, cada jaulón pues tiene su propio sistema de riego, su propio sistema de entutorado, y permite hacer cultivos en maceta o hacer cultivos en hidropónico. Bien, aquí igual que anteriormente hemos utilizado bandejas comerciales de plántulas de pepino de 78 alveolos, y los sobres para establecer las dosis hemos usado sobres comerciales de Swiss-Ski de 250 individuos, y como alimento suplementario hemos utilizado el polen de una planta que se llama Typha latifolia. Este polen es muy usado en bibliografía. Se ha visto que es muy usado para el aumento y el mantenimiento de poblaciones, sobre todo en laboratorio. Sin embargo, pues a día de hoy está disponible comercialmente el polen de Typha latifolia. Bien, lo que hemos evaluado en este ensayo de semicampo son las 2 dosis de sueltas que hemos seleccionado en el laboratorio, el que hemos llamado T8
de 25, de 16, de 50 individuos. Hemos tenido tratamientos a los que hemos alimentado y a los que no, y también hemos evaluado el método de aplicación de polen, bien por espolvoreo, rociando el polen por encima de las hojas, o bien utilizando un pequeño contenedor, en realidad un botecito de plástico que hemos colgado en la planta, para ver qué método puede ser el más interesante a hora de alimentarse el whisky del polen. Bien, de manera que la combinación de todos esos factores, pues hemos establecido para las 2 dosis seleccionadas un tratamiento control donde hemos instalado el depredador en la bandeja, pero no hemos añadido el polen, otro tratamiento del polen espolvoreado, otro tratamiento con el polen con el contenedor para las 2 dosis. Es decir, hemos establecido 6 tratamientos. El procedimiento que hemos hecho ha sido retirar las bandejas del semillero, hacerla suelta, las 2 dosis, y en este caso, sobre la bandeja de semillero, ya hicimos una pequeña aportación de polen para tratar de aumentar la supervivencia en esas bandejas, y una vez hecha una vez que hemos soltado el depredador, a los 3 días hemos hecho el trasplante de las plántulas. Hemos hecho un cultivo en maceta, en esos jaulones que comentaba antes, y hemos hecho una alimentación semanal a una dosis de 30 miligramos por planta. Esta dosis la hemos estimado en principio por bibliografía. Lo que hemos hecho ha sido evaluar la población a lo largo de 5 semanas en los diferentes tratamientos, y para ello lo que hemos hecho ha sido ver la presencia y la abundancia del depredador. La presencia estimando el porcentaje de ojos con presencia del ácaro depredador, y la abundancia estableciendo varias categorías de abundancia, entre 0 y 5 individuos, entre 5 y 10 y más de 10 individuos, ¿no? Y lo hemos hecho a 3 niveles de la hoja, muestreando 3 niveles de la planta. Y estos serían los resultados. Si os fijáis, en el caso del control, que son los tratamientos en los que hemos soltado las 2 dosis pero no hemos aportado polen, en 5 semanas prácticamente el depredador desaparece. Es decir, como decía antes, son condiciones de exclusión de presa, no tiene ningún alimento, el depredador desaparece de la planta. ¿Qué ocurre con el contenedor? Pues el contenedor sí que mantiene, más o menos, va disminuyendo progresivamente, pero poco más o menos mantiene las poblaciones. ¿Qué pasa con el método de espolvoreo? El método de espolvoreo, como veis, pues prácticamente el depredador se mantiene en un 100% de las hojas que se han muestreado, y no solo en términos de presencia, sino también en la abundancia. Hemos visto que ahí hemos encontrado entre un 60 y un 70% de las hojas tienen más de 10 ácaros por hoja. De manera que este primer resultado en estas condiciones semicampo pues nos vienen a decir que el polen efectivamente es capaz de mantener el depredador en el cultivo sin aporte, sin ausencia de presa, y que de los 2 métodos evaluados pues parece que el espolvoreo es el que se muestra como mejor, ¿no? Tiene su lógica. Para el depredador es más fácil encontrar el polen diseminado en la hoja que ir al contenedor, que de hecho va, porque como veis las poblaciones también están bastante mantenidas, pero sin embargo pues el espolvoreo parece como un método mejor para aportar el polen. Bien, paralelamente a este ensayo, porque lo hicimos en la misma época, hicimos el ensayo de campo, que como decía antes lo hemos hecho en presencia de presa. Hemos utilizado un invernadero experimental que tenemos allí en el centro IFAPA, que también tiene una serie de módulos pequeños de unos 100 metros cuadrados. Y aquí pues hemos establecido los mismos tratamientos, las 2 dosis de suelta, de 25 y 50, tratamientos con y sin alimentación, y el método de aplicación del polen también lo evaluamos, el espolvoreo y el contenedor. En este caso solo tuvimos 5 tratamientos, no teníamos más disponibilidad de espacio para poner el tratamiento de la dosis más baja sin polen, con lo cual pues nos hemos quedado con 5 tratamientos. Bien, el procedimiento ha sido el mismo que explicaba antes. Hemos retirado las bandejas del semillero, hemos hecho las sueltas según las dosis, hemos aplicado polen en las bandejas de semillero y posteriormente hemos hecho el trasplante en un cultivo en hidropónico a los 3 días desde que hemos soltado el depredador en las bandejas.
y hemos alimentado semanalmente los tratamientos con alimentación con el polen. Hemos evaluado la población del depredador desde el inicio del cultivo hasta el final del cultivo, también estimando, como en el ensayo anterior, la presencia y la abundancia. Y como decía antes, como este invernadero, el ensayo se ha hecho en condiciones de campo, pues también está sometido a una entrada natural de plagas y especialmente la incidencia de enfermedades fúngicas, con lo cual hemos hecho también tratamientos químicos para ver su posible incidencia, el efecto negativo que pueda tener en la población del depredador, con distintos fungicidas, con distintos insecticidas. Lógicamente, también para valorar la eficacia que hace el depredador en el control de la plaga, pues hemos estimado también la incidencia de las poblaciones de mosca blanca y de trip. Bien, y esos son los resultados. Fijaros, ese sería el tratamiento control, donde hemos instalado el depredador a la dosis más alta, la dosis de 16. Fijaros que baja en picado hasta el mes de... baja en picado hasta el mes de diciembre. Esto está, como decía antes, está relacionado con el descenso de temperatura y, por tanto, con la escasez de presa que tiene el depredador, puesto que aquí no le hemos hecho ningún aporte alimentario. No sé si se puede meter uno aquí. Bueno, tenía una gráfica de temperaturas para enseñaros que realmente hubo una bajada entre 7 y 8 grados desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre, es decir, que ese descenso del depredador en ausencia de presa pues está bastante relacionado con el tema del descenso de la temperatura y también con el descenso de las poblaciones de presa, ¿no? Si os fijáis, el depredador no llega a desaparecer. A medida que empieza el mes de enero, empieza a recuperarse, empieza a entrar algo de tris, empiezan a recuperarse las temperaturas y no llega a desaparecer, ¿no? Bien, eso es lo que pasa. Los resultados con el contenedor no los he puesto en la gráfica, porque son muy parecidos a los tenidos en el semicampo, así que he puesto solamente los resultados con el espolvoreo, que ya hemos visto antes que sería el mejor método, ¿no? Ahí podéis ver como la presencia del depredador está en el 100% de las plantas a lo largo de todo el cultivo, desde el inicio hasta el final, aunque en ambos casos, como veis, se ven unas fluctuaciones al final del cultivo. Nosotros eso lo hemos achacado a la aplicación de tratamientos químicos. Durante todas las primeras 2 partes del cultivo hemos ido aplicando tratamientos fungicidas e insecticidas compatibles con el depredador, pero en el momento finalmente dimos 2 tratamientos con productos no compatibles que claramente tienen una incidencia en la bajada de la población, ¿no? De manera que también para estimar, para ver si dentro del método de espolvoreo cuál de las 2 dosis pueden ser más interesantes, más adecuadas, aquí se ha representado la abundancia del depredador, estimada como el porcentaje de hojas con más de 10 individuos. Y bueno, como veis, las primeras 5 semanas la abundancia en ambas dosis es muy parecida. Luego, a partir de la 5ª semana, siempre en la dosis más alta se mantiene siempre por encima, incluso al final en la bajada que tiene, que la hemos achacado a los tratamientos químicos, pues el tratamiento con mayor dosis consigue recuperarse con mayor facilidad, ¿no? Por tanto, pensamos que esta dosis, la dosis de 16, la más alta, pues parece ser más digamos, la que nos da más garantía de eso, o al menos las que nos permite pensar que va a aumentar la supervivencia del depredador. Bien, lógicamente, la instalación del depredador en las bandejas de semillero y la aportación del polen, pues debe ir encaminada a ejercer un control de las plagas cuando éstas empiezan a aumentar, ¿no? Y aquí lo que está representado es la evolución de la población de tris, como el porcentaje de presencia. Y bueno, como veis, en el tratamiento control, aquel que solamente hemos instalado el depredador y no hemos aportado polen, pues cuando empieza a entrar el tris, a principios de enero, pues esa población tan baja que no ha conseguido instalarse no consigue controlar la plaga, ¿no? En cambio, en el tratamiento que hemos instalado el depredador desde el semillero y hemos aportado un alimento, pues sí que se observa controla el tris con mucho más rapidez, y no solo en términos de presencia, sino fijaros en los momentos de mayor presencia del tris,
Para el tratamiento control, pues casi el 80% de las hojas tenían más de 5 individuos y en cambio en ese punto también más alto para el tratamiento con espolvoreo, con polen, pues no encontramos ninguna hoja con más de 10 individuos, ¿no? Estos resultados muestran también que la aportación de polen solamente sería necesaria en el periodo más crítico para el depredador, que es al principio en la instalación y en semanas sucesivas, cuando, digamos, bajan las temperaturas y hay más escasez de presa, ¿no? Bien, por último, como conclusiones a este trabajo, para la instalación temprana de Amblysseus swiftki en pepino, la dosis que hemos llamado test 16 de 50 individuos metro cuadrado es la que ofrece mayor garantía de éxito. El uso de polen de Typha latifolia como alimento suplementario mediante espolvoreo ayuda a mantener las poblaciones de A. swiftki en condiciones de escasez de presa y bajas temperaturas. La aplicación reiterada de tratamientos químicos compatibles con Amblysseus swiftki no parece reducir sus poblaciones. Y la instalación temprana de Amblysseus swiftki en cultivo de pepino, permitiría reducir costes en la suelta del depredador y ejercer un control de las plagas desde el inicio del cultivo. Este trabajo, para quien esté interesado, se lo pueden bajar de un portal que tiene nuestro organismo, el IFAPA, se llama Servifapa, y que está todo el documento completo. Decir también que este año estamos trabajando en Calabacín, en este mismo sentido, con swiftki, con la aportación de pole y también con la instalación, a ver la posibilidad que hay de instalación desde las bandejas de semillero, dado el problema que tenemos ahora en el Calabacín con el tema del virus de Nueva Delhi y que parece que está también dando muy buenos resultados. Muchas gracias por su atención.